Vale, buenas tardes. Estamos ahora en este webinar preámbulo de nuestro congreso 17 Conferencia Española Passage House en Avilés. Y bueno, os vamos a dar una pincelada de lo que será el contenido del congreso, que la verdad que este año está muy interesante. Y bueno, con nosotros tenemos hoy a José Luis Mateo, que es arquitecto técnico de IGTEO, y nos va a hablar sobre la fachada industrializada que desarrollaron en el proyecto Pasijas Ilustración. Y bueno, pretenden demostrar que al industrializar, ¿no?, este tipo de sistemas constructivos, pues se puede ahorrar muchos costes, incluso pues realizar un edificio Passy House a coste similar al código técnico. Es un tema muy interesante que estamos últimamente debatiendo por nuestros canales entre los socios, especialmente en el canal de Discord, que si no estáis en este canal os animo a que os conectéis. Por el chat irá dejando mi compañera Daniela algunos enlaces por si queréis meteros dentro de este nuevo canal que hemos abierto, de bueno, información, compartir y debates abiertos muy interesantes. Y también quería haceros brevemente un recordatorio de la web de conferencia, que voy a compartir pantalla para que un poco la podáis ver directamente. A ver si puedo. Ahora sí. Creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Bueno, este año hemos hecho una web de conferencia bastante chula, mucho más clara y en cuanto al contenido. Y bueno, os animo que le echéis un vistazo. Este año va a ser la conferencia en Avilés, en el centro Niemeyer, del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Muy, muy chulo ese edificio. Tenéis unas cuantas razones, si no las tenéis ya, para acudir al evento en esta web. Y bueno, ejemplos de anteriores conferencias para que os hagáis una idea de bueno, las diferentes actividades que organizamos. Este año está cargado de, bueno, de contenido técnico, también de contenido bueno, muy, muy práctico, porque vamos a visitar edificios Passy House, también hemos preparado tours por la ciudad de Avilés, vamos a visitar cómo se realiza el proceso de fabricación de la sidra, ¿no? Y es muy interesante pues, esas pequeñas actividades que hacemos un poco para establecer y hacer networking entre todos y todas. Y nada, pues lo que os decía, aquí está el programa. Este año, como novedad, tenemos el Passy House Camp, que es un encuentro internacional que hacemos, bueno, que organiza el International Passy House Association. Hay un audio por ahí, no sé si lo pueden escuchar, por favor. Y bueno, como os comentaba, este año el Passy House Camp, como preámbulo de nuestra conferencia, pues vamos a tener allí asistentes internacionales y bueno, la voy a intentar silenciar porque si no, no oigo. Vale, ahora. Bueno, vamos a tener asistentes internacionales también que se quedarán posteriormente a nuestra conferencia, que empieza el día 6. Y bueno, aquí podéis ver ponentes destacados de la conferencia, de cada uno de los días, y también podéis descargar el programa detallado, ¿no?, y el programa abreviado. Para que echéis un vistazo, como novedad tenemos la presentación de un anexo de la guía de ventilación que sacamos hace un par de años, un anexo hablando de campanas extractoras en Passy House, súper interesante y muy útil para los técnicos que quieran, bueno, justificar este tipo de soluciones. Como podéis ver, vamos a tener workshops también con nuestros expositores muy interesantes en el área expositiva. Vamos a hacer también la presentación de nuestro informe que estamos elaborando del estudio de monitorización de radón que está realizando la asociación.
Bueno, jornada institucional con representantes de la administración pública y locales bueno, y regionales, y intentaremos que también nacionales. Bueno, muy interesante el bloque técnico. También habrá un bloque técnico de ponencias internacionales. Contaremos con el Passage House Institute e IFA para bueno, algunas ponencias para comentarnos los últimos avances sobre Passage House a nivel internacional. Y bueno, es que está cargadísimo el programa, así que no sabría qué destacar. Os invito a que echéis un vistazo. Mi compañera también pondrá por el chat el enlace a la conferencia. Bueno, por último, las visitas a edificios Passage House, que creo que ya están agotadas. Así que nada, os invitamos a echarle un vistazo. Y también hablaros que tenéis ventajas si venís en grupo, si venís con partes de vuestro estudio, os juntáis entre varios en vuestro estudio, en vuestra empresa, pues tenéis ventajas y descuentos. Y nada, también en cuanto al transporte y alojamiento damos una serie de indicaciones aquí. Tenemos convenios con una agencia de viajes para temas de alojamientos y bueno, si quien quiera extender su viaje en Asturias hasta el fin de semana. Y también con una empresa de alquiler de coche eléctrico. Así que muy interesante. Os invitamos a venir y aquí tenéis también los expositores que estarán en el congreso. Sin más, venta de entradas. Si hacéis clic en entradas, quiero mi entrada. Aquí podéis decidir si sois socios o no socios bueno, y hacer clic en una de las dos. Si eres socio te pedirá el DNI, si no eres socio no te lo pedirá y bueno, podrás seguir el proceso y el procedimiento y añadiendo si quieres asistir a la cena networking, etcétera, etcétera. Así que nada, no me quiero enrollar más y doy paso a José Luis para que nos explique su fachada. A ver, te he hecho presentador. Sí, ya lo tienes. Así que cuando quieras. ¿Me oís bien? ¿Y lo veis? Sí, A ver, pues pongo por aquí. lo vemos. Vale, pues nada, empiezo. Pues nada, muchas gracias, Rosalía. Buenas tardes, yo soy José Luis Mateo y soy aparejador y Passage House Designer. Llevo varios años intentando desarrollar el Passage House por la parte de Castilla-La Mancha en Albacete, que nosotros somos de aquí, con el equipo de técnico que tenemos en el estudio de Ingeteo. Y nada, nosotros nos encargamos de un edificio de 20 viviendas plurifamiliares en Albacete. Hicimos el proyecto con un sistema tradicional, ya veníamos de hacer otro edificio de 18 viviendas y en este pues surge la oportunidad o la necesidad de hacer la fachada industrializada del tramo ligero. Entonces, he organizado un poco la diapositiva así para ordenarla y como os he dicho, pues eso, después de algunos proyectos que ya llevábamos, el problema mayor que teníamos en el anterior proyecto, que fueron 18 viviendas, aquí también, fue la erraticidad. La junta en una obra tradicional con el hormigón, con las diferentes unidades de uso que teníamos dentro del edificio y todo eso. Y en este edificio, en este encargo, el problema mayor fue la escasez de mano de obra. Esta obra se pensó en el 22, a mitad del 22, a finales del 22, empezó en el 23. Y bueno, había varios inconvenientes porque para poder hacer la fachada industrializada, uno de ellos era que el proyecto ya estaba visado, que la obra ya había empezado, que el presupuesto, el promotor ya lo tenía cerrado con el constructor, que no teníamos absolutamente ni idea de una industrialización a este nivel en fachadas y que el revestimiento del promotor quería cambiarlo por un grés porcelánico. Las ventajas que sí que teníamos era que en toda la parte del diseño, fabricación, montaje, nos dieron un poco carta blanca en que nos encargásemos de todo y entonces podíamos rediseñar un poco con ese criterio de que fuese de grés porcelánico, pero ordenándolo como nosotros queríamos.
La falta de mano de obra y los plazos que ya estaban cerrados por contrato, pues era una ventaja porque pensábamos que lo podíamos acortar. La ventaja del presupuesto ya de mano también fue determinante porque el SATE, esto al final se hizo como una especie de experimento a ver cuánto cuesta una fachada industrializada. Ahora se cuenta y bueno, ahora se puede contar, pero al principio no sabíamos exactamente si lo vamos a poder contar o no, porque no sabíamos si íbamos a poder equiparar el precio de una fachada industrializada con acabado de grés porcelánico a un SATE. La ventaja que sí que teníamos, y esto es importante, es la integración de las carpinterías exteriores, que en el PASI, pues luego, ahora más adelante lo vamos a ver, cómo las uniones de la ventana con la fachada y todo eso, pues es más fácil. Y entonces la hermeticidad pues, se resuelve mejor en esos puntos singulares. Para poder hacer todo eso, hay una empresa que se llama Cuatro Tablas que tuve la necesidad, participo en esa sociedad, la hicimos por necesidad de que alguna empresa de madera viniese a Castilla-La Mancha a hacer proyectos que teníamos y fue un poco la que sirvió de núcleo y en la que nos apoyamos para poder desarrollar la fachada. Entonces, esto de aquí es el diseño, a la izquierda se ve la solución que teníamos en proyecto y a la derecha, pues la solución industrializada. Como veis, ahí se ve el despiece más o menos de las piezas de grés blanca, que quería que fuese un formato de 60 por 120, y las otras que eran una pieza de grés imitación madera. Se acabaron modulando un poco más los huecos de fachada, todo esto entendiendo que el PHPP hubo que hacerlo completamente nuevo porque los huecos no coincidían ni en dimensiones, ni en tamaño, ni en sombra, ni en nada. De hecho, esos volúmenes que se ven en marrón, perdón, antes tenían una celosía delante que ahora no tienen y hubo que hacer algunos retoques pues, que no estaban pensados en ese momento. Ese es el cálculo que nosotros hicimos hidrotérmico para poder sustituir la fachada de proyecto que venía con un medio pie de panal y un SATE por una fachada de entramado ligero. Entonces aquí, pues nada, a destacar los montantes y la estructura portante de la fachada que eran SKVH de 120 por 60 y un tablero de OSB de 15 milímetros a cada lado para hacer el conjunto del entramado ligero. En la parte de fabricación, cuando se empezaron a fabricar, ese es el aspecto que tienen los paneles cuando se fabricaban, la gran parte de una de las ventajas era que el seguimiento de obra era en fábrica, era bastante ventajoso. Entonces el control de la fachada era sobre unas planillas con una trazabilidad en la que sabíamos exactamente que teníamos documentado qué llevaba cada panel, cuánto medía y sobre todo ese ensamblaje luego en obra era bastante más perfecto. El sistema, no sé si aquí no puedo hacer zoom, pero bueno, hicimos un sistema propio porque ya no lo hemos visto en ningún sitio que consiste en esa machihembra, si veis en el borde del panel, que hacía que cada panel luego en fachada pues, fuese uniendo uno con otro. Esos paneles por la parte de fuera iban revestidos con una lámina transpirable resistente a los rayos UVA, aunque realmente no había rayos UVA porque automáticamente se le colocaba una estructura metálica sobre la que las piezas de grés descansaban, estas piezas negras de aluminio iban en horizontal y sobre esto descansaban las piezas de grés y la fachada ventilada que se generaba en la parte de atrás, las baldosas iban con adhesivo. El adhesivo es un fabricante, nos está un fabricante en el que nos da una garantía de 10 años debido a que ese adhesivo lo único que aguanta es la succión, porque el peso de esa pequeña pestaña que tienen esas piezas aguantan el peso propio de la pieza. Y los montantes igualmente eran de aluminio y la parte de atrás pues lleva una cinta precomprimida para evitar que al taladrar se interrumpa la hermeticidad de la capa de fuera. Una vez que aquello estaba montado, pues se colocaba el grés, que es el despiece un poco, conforme os enseñamos antes en la parte de la fachada, y dentro pues incluían las carpinterías. Las carpinterías en este caso eran de PVC. Aquí no hay una foto más cercana, pero en el perímetro pues lleva la espuma y la membrana líquida y la membrana líquida por dentro y por fuera, por dentro del interior, por fuera del exterior. Y los recercados de las ventanas, que también se colocaban en el taller y el aspecto del módulo más o menos final, pues es este, que se ve en la imagen de la derecha.
Como había paneles que se podían hacer y transportar en vertical y otros se podían hacer y transportar en horizontal, el proyecto estaba ya empezado, entonces las fachadas que os enseñé al principio, que eran las fachadas principales, las más grandes, eran las más fáciles de industrializar, pero todas estas que veis aquí son las que estaban en dos fachadas que tenían unos vuelos importantes en los balcones y que sí o sí había que hacer el revestimiento en obra. Entonces estos paneles se acopiaban en horizontal y iban sin revestimiento a la obra. Los paneles que sí que iban en vertical se transportan en este tipo de jaula y se calzaban para evitar que el revestimiento, pues que el panel se mueva y eso, y cuando lleguen a la obra, pues lleguen sanos y salvos. El montaje en obra se realizó al 100% con la grúa torre de la obra. Esto de aquí que veis es el inicio del montaje. La descarga de los paneles pues se hace con unas eslingas y una braga desechable que llevan los propios paneles en la parte de arriba. La regularización de los paneles a la hora de instalarlos, pues sí que hay que sacar un nivel un poco preciso para que estos paneles dan la vuelta al edificio y se tienen que encontrar. Aquí no se aprecia bien, pero todas las juntas coinciden entre sí. Entonces, el trabajo inicial un poco de cotas y eso es exhaustivo. Lo que pasa es que la estructura de hormigón sí que hay que decir que quedó bastante bien y el acuerdo de la empresa que hizo la estructura con la empresa que hizo la fachada, pues eran unas polilíneas de las que había un par de centímetros de holgura entre lo que sería la línea interior de la fachada y la línea exterior de los cantos de forjado. Esta línea fachada ya un poquito más avanzada y en la imagen de la derecha pues se ve cómo queda la fachada por la parte de dentro. Eso que se ve, que pone rotoblas, es una barrera de vapor de difusión variable que colocamos. A esa barrera de vapor le falta un trasdosado por el que luego pasaban las instalaciones. La fijación de la fachada, que no lo he dicho antes, había un replanteo y es mediante escuadras metálicas en el borde del forjado, alineadas y aplomadas entre sí, respetando las alturas y las distancias que antes se habían puesto en el plan. Entonces, cada planta, cada forjado va soportando el peso de la planta superior. Estas fachadas son las que no estaba bien industrializar o era más difícil, pero bueno, como estábamos probándolo, pues imaginaros que para poder meter un módulo de estos donde está el peto de ladrillo, el peto de ladrillo estaba puesto cuando pusimos los paneles, entonces los paneles había que tumbarlos, meterlos, girarlos y luego levantarlos. Una vez que ya estaban allí, pues sí que es verdad que era más fácil trabajar. Esos balcones eran pues como pequeños andamios sobre los que solamente había que levantar a alguna altura más para poder trabajar bien. El problema de los frentes de los forjados y los petos de las terrazas pasó después con, por ejemplo, arriba en la cubierta, si veis, sí que se aprecian las escuadras que luego reciben los paneles que suben a cubierta. Esta fachada es la trasera, justamente la puesta de la anterior, y el aspecto es muy similar a la que os he dicho antes. La problemática es más o menos parecida. Este es el aspecto interior una vez que se le da la membrana líquida en la unión entre forjados. Al principio la idea era hacer un ensayo global del edificio, o el blower door entero, a todo el bloque. Lo que pasa es que luego, por un poco asegurarnos, intentamos hacerlo por plantas y por eso se sellaron, por lo menos entre plantas, para poder ir ensayando planta a planta y ir comprobando un poco cómo iba quedando la fachada y cómo iban quedando las uniones. Las uniones de panel con panel, como ya una vez que se juntan los paneles no se puede tocar, hay una junta precomprimida y estanca, que una vez que se aprietan los dos paneles, pues hacen de junta hermética y una vez que ensayamos eso, pues efectivamente funcionaba y funcionaba bien. Además, esa junta resistente al agua de lluvia, evidentemente desde aquí no se ve, pero está en la parte de fuera de la fachada. Y por fuera, aquí, estas son la parte de las escuadras, el montaje de las terrazas. Sería el aspecto que tiene la parte de dentro, la terraza. En las cubiertas del edificio está la cubierta del ático. Como la empresa constructora no podía parar de hacer nada hasta que no llegásemos, pues el peto de ladrillo
incluso la formación dependiente a la vez que estaba antes de que llegase el panel. Esto complicaba un poco. De hecho, estas troneras que fueron dejando era el huevo que teníamos para poder atornillar los paneles de fachada arriba y el peto, que es la última parte, esta parte de aquí. El panel se cogía a la parte de encima del forjado y luego este zuncho de hormigón iba taladrado con una escuadra, el panel se agarraba a esta escuadra iba al zuncho. Y bueno, estos son cosas que pasaron en el montaje, que son, por ejemplo, qué pasaba cuando hacíamos las terrazas. Aquí veis que la lámina impermeable, que en principio eran de PVC adheridas, pues al final acabaron siendo de caucho, asfálticas y soldadas, pues acabaron un poco haciendo polvo la parte de la barrera de vapor que transpirable que nos hacía también de capa de hermeticidad. Se ve aquí abajo esto negro en la membrana líquida que echábamos en la parte interior. Si veis la parte, en la imagen de la derecha, se ve cómo se encinta la lámina, intentando que fuese hermética en toda la longitud. Y, pues bueno, esto eran la parte de los revestimientos de fuera que había que colocar in situ, las partes de las instalaciones que se quedaban previstas. Y esta es la fachada tal y como quedó ahora. Bueno, esta obra la hemos recibido ahora mismo. La licencia de primera ocupación se pasó la semana pasada. La certificación del PASI está pendiente de que nos la manden, pero ya estaba, hicimos el blower, nos dieron un resultado bastante, bueno, bien, 0,56, algo así nos dio. Y bueno, pues el aspecto final es un poco costó bastante, pero al final yo creo que sí que merece la pena y podríamos contar que por necesidad tuvimos que hacer una fachada que a lo mejor no lo hubiésemos hecho o no nos hubiésemos aventurado en un proyecto inicial a prescribirla, pero que después sí que nos dimos cuenta de que sí que era viable hacerla, sobre todo porque todo el montaje de estas fachadas grandes se hizo sin andamio. Aquí no había medios auxiliares. El montaje de la fachada, en total eran 1.800 metros y se montó en 5 semanas. Luego sí que es verdad que todas estas partes costaron más, pero igual que costó montar un andamio para hacer el mortero de fuera y se aprovecharon medios auxiliares y tal. Entonces realmente hubo un ahorro, sí que lo hubo cuantificable. Nosotros sí lo hemos intentado cuantificar. Tampoco nadie sabe cuánto nos hubiese costado o cuánto hubiésemos tardado si no hubiese sido industrializada y lo hubiésemos tenido que hacer de la libro. Pero bueno, yo creo que el resultado estamos bastante contentos y la idea era compartirlo y poder contarlo porque salíamos vivos de esto. Esto lo ha hecho mi compañero Alfonso y yo soy José Luis. Este es nuestro estudio de arquitectura. Y nada, pues gracias por atender. Genial, pues muchísimas gracias, José Luis. Sí. Y la verdad que os quedó un proyecto muy chulo, enhorabuena. Y si ya habéis recibido también la certificación, Sí, sí. doble enhorabuena. Así que muy bien. Vale. No sé Pues nada. si alguien tiene alguna duda, alguien se anima con alguna pregunta. Ya veo por aquí algunos que sí que van a asistir a la conferencia. René, creo que sí que va a estar. Carlos Gómez, que será expositor. No sé si os animáis con alguna pregunta. Andrés, que te has encendido la cámara. Todo ok, no hay ninguna duda. Pues nada. Me queda lejos el viaje hasta allá. Ya, ya. De la ponencia, de la ponencia. ¿Alguna Está bien. pregunta? Muy clarito, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Muy bien. Sí, al final, José Luis, entiendo que es difícil cuantificar, ¿no? Exactamente cuál es el ahorro que os hubiera supuesto, ¿no? Es un tema que estamos ahora debatiendo desde la asociación. Estamos tratando de sacar un foro técnico hablando de costes, ¿no? De el ahorro que puede suponer o no, o el sobrecoste que puede suponer o no Passive House. Y es verdad que no estamos llegando a un consenso,
puesto que al final las circunstancias y los parámetros a analizar son tan variables que es difícil comparar dos situaciones idénticas siendo no Passing House con otra no siéndolo. Pero lo que comentas, al final, estas estrategias, estas metodologías de industrializar, ¿no?, ciertos componentes y tal, obviamente ayudan y obviamente suponen un ahorro muy grande, ¿no?, en la construcción en general y en Passing House en particular, cuando en Passing House no puedes dejar ningún cabo suelto, ¿no? O tienes que minimizar todo lo posible para que en obra no haya sorpresas, para, bueno, ya sabes, ¿no? La línea hermética y ciertos temas como muy, detalles constructivos muy delicados, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado, ¿no?, establecer exactamente ese porcentaje de ahorro. Nosotros sí que es cierto que ahora en este proyecto, por ejemplo, estamos comparando que es una fachada industrializada dentro de un proyecto que es Passing House. Certificar un edificio Passing House, un plurifamiliar, si no es porque lo haces industrializado, sí que tengo claro que es más caro que uno convencional. O sea, si la pregunta es ¿cuánto es? Pues si lo industrializas, es factible que puedas hacer el edificio. Si no industrializas, da igual que sea Passing House que no, va un poco más que todo lo que sea Passing House va a tener que pasar por ser industrializado, simplemente porque además en Passing House es mucho más sencillo, porque las ideas son claras desde el inicio. Sabes que tienes que tener las ventanas herméticas, sabes cómo son las uniones, o sabes un poco todo. En el resto de edificios no. Entonces, la industrialización sí que tiene que pasar por el Passing House. Creo que todas las soluciones de ventanas y todo esto, pues tienen que ir integradas en soluciones de fachada y las soluciones de instalaciones sobre todo, porque hacer las pruebas, aquí sí que tuvimos un problema después, pero con las instalaciones. Nosotros ensayamos la envolvente estaba bien y luego pues empezaron a meter instalaciones y pasos y nos volvíamos locos, pero al final acababan siendo huecos en cubierta y en forjado de planta baja y eso. Entonces, sí que es verdad que este edificio nosotros lo hemos podido hacer en Albacete porque hubo una modificación de la normativa en Castilla-La Mancha y permitían un 10% más de edificabilidad, lo digo aquí porque tiene más visibilidad, a los promotores porque si el edificio era mejor que A. O sea, es un 5% más de edificabilidad si el edificio tiene una clasificación energética A y un 10% si es mejor que A. Entonces nosotros cuando nos enteramos de eso fuimos al ayuntamiento y dijimos si es Passing House es mejor que A. Lo entendieron que sí. Y de hecho sí, nos concedieron licencia, ya te digo, hace 2 años. Hoy la semana pasada cuando fuimos, y hoy hemos tenido otro problema en la gerencia de aquí, porque de alguna manera otros se han ido a aprovechar de eso con edificios que ni son pasivos ni son nada, tocándole a todo lo que le tengan que tocar dentro de... Y para conseguir ese 10%. Y entonces ahora están pensando en quitarlo o no saben exactamente bien cómo usarlo. Pero sí que eso, por ejemplo, ese tipo de normativas, que es una oportunidad para que el PASI se desarrolle, o los edificios pasivos que consuman menos energía. Pero es imposible. Simplemente con el tema de las renovaciones solar, la ventilación, si no haces un ensayo global y tienes unas bajas renovaciones, no vas a cumplir mejor que A, que tampoco se sabe bien lo que es. Ya. Pero bueno. Ya, al final es como, bueno, los pseudo-passive que llamamos, ¿no? Sí. Bajo criterios, pero pues al final es nuestra tarea también con las administraciones públicas cuando, bueno, hablamos con ellos y les comentamos un poco que solo tienen que acotar, ¿no? Para que no surjan este tipo de situaciones y, bueno, es nuestra tarea también ahí pico y pala con ellos. Así que, sí. Mira, tenemos una pregunta en el chat, pregunta a Miguel Centeno, ¿el precio por metro cuadrado de coste que tuvisteis? ¿De fachada o de suelo? Miguel, no sé si quieres encenderte el micro, Miguel, directamente. De fachada. De fachada, 190 euros. Que equivalen o equivalían al precio de fuera a adentro de lo que costaba montar un andamio, colocar un sate, medio pie de panal, un enfoscado de yeso para la hermeticidad y la lana de la primera capa.
más los premarcos de las ventanas, que en este caso no había que hacerlos porque ya vienen instalados. Entonces, hoy ya es más caro que eso. Estos materiales tradicionales que he dicho ya es más caro Ya ves, que por el precio que hicimos eso. ya ves, sí, sí. Mm, Claro, mano de obra y todo. Ujú. claro. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más o podemos ir concluyendo este breve webinar así como preámbulo del Congreso en Avilés que estamos preparando. Y Mm, recordaros, si alguno de vosotros no sois socios de la plataforma, que sepáis que este año, si os hacéis socios, os sale prácticamente gratis la conferencia porque el ahorro que te supone por ser socio, comprar la entrada ya es mayor de lo que cuesta la entrada por ser socio. Así que además disfrutaríais todo un año de ventajas por ser socios de la plataforma y bueno, para que echéis un vistazo, ahí tenéis los links en el chat. Y nada, pues muchísimas gracias, José Luis, aquí mm. estamos para cualquier otra cosa. Y nada, que suerte con la administración y por allí. Sí, Y nada, y con los próximos proyectos que tengáis. Aquí estaremos esperando que nos los vayáis contando. vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Hasta todos, luego. a todas por asistir.